Imaginemos por un momento huir de una ciudad en medio de la noche, casi con lo opuesto, dejando atrás a un grupo de amigos muy cercanos, pues a merced de una turba violenta. Sí, o sea, es un escenario de pesadilla total. Exacto. Y semanas después, consumidos por la ansiedad y temiendo lo peor, pues llegan noticias. Y resulta que no solo están vivos, sino que están prosperando de una manera increíble. Ese es exactamente el nivel de tensión histórica y emocional que dio origen a uno de los textos más fascinantes del primer siglo. Es que claro, es un escenario que solemos pasar por alto porque a menudo cuando la gente se acerca a documentos históricos antiguos, especialmente a textos bíblicos, asumen que fueron escritos, digamos, en una torre de marfil. Ujú, como si estuvieran desconectados de la realidad. Censes es diametralmente opuesta. O sea, nace de un trauma, de una separación forzada y finalmente, pues, de un alivio inmenso. Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo de nuestro programa. Hoy vamos a viajar al primer siglo para adentrarnos en esa historia. Tenemos sobre la mesa comentarios teológicos expertos e inmersiones versículo por versículo sobre las epístolas de Pablo, específicamente la obra de William Hendrickson y varios estudios exegéticos. Sí, investigaciones muy rigurosas. Exactamente. Todo para entender qué estaba pasando. Y nuestra misión hoy es descubrir cómo una comunidad nacida en medio del caos absoluto, de la persecución, se convirtió en el modelo de fe para toda una región. Y bueno, ¿qué nos enseña este texto antiguo sobre la verdadera transformación? Porque, y esto me encanta, no es un documento académico aburrido. O sea, es literalmente un suspiro de alivio escrito en papiro. Es una carta muy personal de un mentor que temía haber perdido a sus estudiantes. Es una descripción perfecta, sí. Y para entender esa alegría desbordante del capítulo 1, primero tenemos que sumergirnos en el terror y la tensión del contexto en el que nació esta iglesia. Claro, el contraste. Exacto, el contraste. No podemos apreciar verdaderamente la respuesta de Pablo sin mirar la ciudad de Tesalónica. Pues hablemos de eso, de la ciudad. Porque por lo que leí en las fuentes, no era un rincón olvidado. Era una metrópolis vibrante, o sea, la capital de Macedonia. Era un centro neurálgico absoluto. Tesalónica estaba ubicada estratégicamente en la vía Egnatia, que para quienes nos escuchan, era la gran arteria que conectaba el este con el oeste del imperio, y tenía un puerto súper bullicioso, un cruce de caminos del mundo antiguo total. Y hay un detalle político que, me pareció fascinante en el análisis. Era una ciudad libre. Ujú. Sí, un estatus muy particular. Claro, no estaban gobernados por militares romanos, sino que tenían sus propios magistrados, unos funcionarios locales a los que llamaban politarcas. O sea, estaban muy orgullosos de eso y eran ferozmente leales a Roma porque de ahí venían sus privilegios. Y ese contexto es vital para entender lo que ocurre. A esta ciudad tan compleja llegan Pablo, Silas, que también es conocido como Silvano, y Timoteo. Y lo interesante es su estrategia al llegar. Sí, lo de hacer tiendas de campaña. Exacto. En esa época abundaban los llamados filósofos ambulantes, o sea, oradores carismáticos que daban discursos y luego pues pasaban el sombrero. Mercenarios codiciosos, básicamente. Tal cual. Muchos eran estafadores, y Pablo, para diferenciarse y no ser una carga, decide trabajar con sus propias manos. Que, a ver, trabajar el cuero o las telas gruesas en el primer siglo no era un hobby de fin de semana. Era un esfuerzo agotador. Se destrozaba las manos para mantener su integridad. Exactamente. Él construyó una autoridad moral inquebrantable con eso. Pero aún así, la situación se vuelve explosiva. Y hay que recordar que Pablo ya venía de ser tratado ignominiosamente en Filipos. Sí, un trauma reciente. Llega a Tesalónica, la oposición es tan feroz que de repente la turba ataca y él tiene que huir repentinamente, dejando atrás a una iglesia inmadura, recién convertida y súper vulnerable. Bueno, vamos a desempacar esto, porque es intenso. Es como dejar a un niño pequeño solo cerca de una autopista muy transitada. Pablo tiene que huir para salvar su vida, pero su mente se queda en Tesalónica. Se va a Corinto y la angustia se lo come vivo. Y esto plantea una pregunta importante. O sea, ¿cómo manejó Pablo esa agonía en Corinto? Porque la incertidumbre era insoportable. Por eso envía a Timoteo. Necesitaba investigar si la joven iglesia había cedido ante la presión del paganismo o la persecución violenta. Y ahí es donde entra el alivio.
que es la segunda parte de nuestra historia. Timoteo regresa y la angustia de Pablo se transforma en una explosión de gratitud. Así comienza el capítulo 1 de Primera a los Tesalonicenses. Los versículos 1 al 3 son pura emoción. Sí. Y el saludo inicial en el versículo 1, gracia y paz, no es solo un formalismo. Hay una teología profunda detrás de esto, según los comentaristas. A ver, cuéntanos más de eso. Pues la gracia es el favor inmerecido. Digamos que es la fuente de todo. Y la paz, que está muy conectada al concepto del shalom hebreo, es el bienestar espiritual que resulta de esa gracia. O sea, no es solo que no haya guerra, es un bienestar integral. Exacto, una plenitud, incluso si el mundo alrededor se cae a pedazos. Y luego, en la acción de gracias de los versículos 2 y 3, Pablo destaca una tríada fundamental. Él dice que ora incesantemente por ellos, recordando su obra de fe, su trabajo de amor y su constancia de la esperanza. Y aquí tengo que hacer una pausa, porque solemos ver la fe y el amor como simples sentimientos, ¿no? Algo muy interno. Entonces, ¿por qué Pablo empareja palabras tan pasivas para nosotros, como esperanza o fe, con palabras de sudor y esfuerzo físico como obra y trabajo? Lo fascinante aquí es cómo las fuentes explican el idioma original. Cuando dice trabajo de amor, implica un esfuerzo agotador, un sacrificio real. En la vida de los tesalonicenses, la fe era visible. La conversión siempre es práctica, no teórica. O sea, el amor costaba trabajo real. Esconder a alguien perseguido, compartir comida. Totalmente. Y la constancia de la esperanza es exactamente lo que les permitió soportar la persecución sin quebrarse. ¡Wow! Eso nos lleva directo a la dinamita espiritual, en medio de la aflicción. Porque si sobrevivieron y florecieron bajo persecución con esa obra de fe, pues, ¿qué los hizo tan resistentes? La respuesta está en los versículos 4 al 7, en cómo recibieron el mensaje. Pablo habla de la elección de Dios y del contraste de cómo llegó el Evangelio. Él enfatiza que no llegó solo en palabras. Sino en poder y en el Espíritu Santo. Exactamente. Y aquí los estudios exegéticos son claros. La palabra original para poder es dunamis, y tiene una relación directa con nuestra palabra dinamita. Dinamita. Qué fuerte suena eso. Sí, pero ojo, no era dinamita física que destruye para dejar caos. Era una dinamita espiritual, una fuerza que derriba ídolos, rompe cadenas y construye santidad. Ya sabes, gente emocionada por un orador carismático que luego se apaga cuando las cosas se ponen difíciles. Esa es la pregunta clave. Y Pablo la responde en los versículos 6 y 7. La prueba irrefutable de que no fue un fervor pasajero es que se convirtieron en imitadores de Pablo y del Señor. No solo fans. Exacto, imitadores. Y lo más impactante es que recibieron la palabra con un gozo dado por el Espíritu Santo precisamente en medio de una gran tribulación. O sea, el gozo no dependía de las circunstancias externas. Es que eso es lo que te vuela la cabeza. Estaban perdiendo su estatus social, tal vez sus negocios, y sin embargo tenían este gozo que no tenía sentido lógico. Y ese tipo de gozo inexplicable bajo opresión, pues no podía ocultarse. Claro que no. Y eso generó un efecto dominó, que es la penúltima parte de nuestro análisis. Los versículos 8 al 10 muestran cómo esa fe interna de la iglesia se convirtió en un altavoz enorme para toda la región. El texto dice que la fe resonó por toda Macedonia y Acaya. Sí, la noticia de su transformación voló, porque, como dice el versículo 9, los tesalonicenses hicieron un giro de 180 grados. Se volvieron de los ídolos hacia Dios. Y, para las fuentes que consultamos, esta es la definición misma de conversión. Abandonar una vida pasada para servir al Dios vivo y verdadero. Y a ver, dejar a los ídolos en ese tiempo no era como dejar un hobby. No, para nada. En una sociedad grecorromana, la idolatría estaba en el comercio, en las fiestas de la ciudad, en los gremios. Dejar a los ídolos era, digamos, un suicidio económico y social. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que su cambio fue tan radical y costoso que se convirtieron en los mejores publicistas de Pablo. De hecho, Pablo dice que él ya ni siquiera necesitaba hablar cuando viajaba. Sí, es increíble. O sea, la gente de otras ciudades ya le contaba a él lo que había pasado en Tesalónica. La gente se le acercaba y le decía, oye, supimos de este grupo que dejó a los ídolos en medio de persecución.
Y si conectamos esto con el panorama general, debemos recordar la posición geográfica de Tesalónica en la Vía Egnatia. O sea, su ubicación estratégica, combinada con su fe explosiva, creó un efecto dominó perfecto. Llevó el mensaje mucho más allá de sus fronteras físicas, a través de mercaderes y viajeros. Es que no necesitaron una campaña de marketing gigante. Su propia vida era el mensaje. Y el versículo 10 cierra este capítulo mostrando qué los mantenía en pie. Menciona su postura de expectativa. Dice que servían a Dios y esperaban a su Hijo desde los cielos, Jesús, quien rescata de la ira venidera. Y esa expectativa es crucial. No era sentarse a mirar las nubes, era una esperanza activa que alimentaba su resistencia presente. ¿Qué viaje hemos dado hoy? Para resumir un poco esta inmersión, comenzamos con un apóstol angustiado en Corinto, temiendo por una iglesia perseguida y recién nacida en Tesalónica. Y descubrimos, al desempacar este primer capítulo, una comunidad que demostró que el Evangelio no es un conjunto de ideas abstractas, es dinamita espiritual. Totalmente. Fe que trabaja, amor que se fatiga y esperanza que resiste cualquier tormenta. Y antes de despedirnos, quiero dejar a nuestra audiencia con una reflexión profunda basada en ese versículo final del capítulo. Los tesalonicenses vivían esperando activamente el regreso de Jesús desde el cielo y el rescate de la ira venidera. Sí, una promesa muy firme. Y para muchos hoy en día, pensar en el fin del mundo o en el regreso de Cristo a veces invita al escapismo. A decir, bueno, todo se va a acabar, me cruzo de brazos. Pero, irónicamente, para esta comunidad del primer siglo, tener la mirada clavada en el cielo fue exactamente lo que los impulsó a amar de forma radical, a sudar por sus vecinos y transformar la tierra en su presente, asumiendo grandes costos. Es una paradoja hermosa. Lo es, y nos deja con esta pregunta. ¿Podría ser que anticipar el futuro definitivo sea, en realidad, el mayor motor para cambiar el mundo de hoy? Es algo para reflexionar en nuestra propia vida. Gracias por sumergirse con nosotros en este análisis y nos escuchamos en el próximo.